Como siempre, tarde de mucha información, debatimos sobre, de alguna manera, situaciones actuales y más que vigente este tema que vamos a ir desarrollando con nuestros invitados. Exacto, venimos de una semana de Lazo Verde, donde hablamos de la campaña de concienciación, de alguna manera, de la no violencia, el abuso contra niños, niñas y adolescentes. Hoy estábamos hablando hace un rato también del tema de la declaración de emergencia a nivel país, también por la gran cantidad de casos. Hoy está con nosotros Verónica Argüello y también está con nosotros Eduardo Escobar para hablar un poco de toda esta situación que se está dando en los últimos días. Estábamos hablando de números, que por día hay 8 denuncias, escuchábamos que por hora cuántos casos. Una situación preocupante, una situación alarmante. ¿Cómo están? Muy bien, muy buenas tardes para todos. Estamos muy contentos de poder volver nuevamente a poder estar en este espacio y conversar. Sí, de hecho que estamos haciendo énfasis en que si bien en mayo trabajamos fuertemente la campaña Todos Somos Responsables por el día que es el 31, el Día Nacional de Lucha, estamos trabajando fuertemente para que esta sea una campaña permanente. Es más, hoy estuvimos haciendo una capacitación con todas las CODENIS a nivel país en la inducción de lo que es la guía de prevención del abuso sexual infantil, que es un instrumento realmente nuevo, realmente algo que ya se estaba necesitando, y bueno, queremos que justamente a partir de los talleres que puedan desarrollarse con la guía, ya podamos seguir trabajando durante todo el año la campaña. Bueno, y llegamos en mayo a 150.000 actores del Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral de Derechos capacitados. Fue de fuerte impacto, seguimos midiendo los números y bueno, en definitiva, esto que mencionabas nos interpela, ¿verdad? Las estadísticas, cada 3 horas un caso. Es realmente terrible. Bueno, Eduardo, ¿cómo veníamos ya hablando mucho de esto y de alguna manera dicen, se insiste mucho, se trabaja, pero los casos no merman, siempre están ahí con cifras que nos preocupan mucho? Buenas tardes, Solange, buenas tardes, Rolando, a toda la audiencia de C9N. Realmente, ¿verdad? Esto es un trabajo, siempre hablamos con el equipo, es un trabajo hormiga, ¿verdad? Tenemos que estar insistiendo, ¿verdad? Gota a gota, ¿verdad? Para ir hasta que se llene el vaso, ¿verdad? Hasta tratar de llegar a ese resultado final. ¿Por qué? Porque esta es una problemática de violencia que estaba invisibilizada por décadas, estuvo invisibilizada. ¿Quién no puede recordar cuando, no sé, venía una niña y te decían, venía sin hablar, o un niño sin hablar y te decían, no, ya, ahora yo dejaré. Y era porque estaba probablemente con un estrés postraumático, víctima de un hecho de abuso sexual, y se invisibilizaba de esa forma, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Yendo un poco más allá, saliendo del tema de abuso sexual, el tema de la violencia, ¿verdad? La gente hasta hoy en día invisibiliza y naturaliza la violencia. El tema de que, no, mi papá me pegó con arreador, me pegaba luego con cinto. Lo cuenta como gracioso. Claro, y dice, no, y salí bien. Y así también yo le voy a disciplinar a mis hijos, ¿verdad? Y acá la viceministra justamente fue una de las artífices, ¿verdad?, de la ley de crianza positiva, en el cual nosotros estamos buscando, ¿verdad?, tratar de desnaturalizar la violencia en todas sus formas, ¿verdad? Porque es un cambio cultural, es un cambio que tiene que ser incluso generacional, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos parar. La campaña Todos Somos Responsables, por eso va todo el año. Terminó el mes de mayo, pero nosotros seguimos con el Lazo Verde y seguimos con el mensaje, ¿verdad?, de que más les hablas y escuchas, más les cuidas. Ahora, cuando hablamos de esto, ¿no?, de tiempos atrás y la actualidad, estos números que hoy de alguna manera compartimos tienen que ver con que hay más casos de violencia y abusos contra menores, o de alguna manera hay más conciencia y denuncias por parte de la ciudadanía, toda, al igual que el círculo familiar. Bueno, nosotros consideramos realmente que es lo que decía el viceministro Eduardo, hay mayor conciencia. Y seguimos explorando estos casos que surgen y donde, digamos, ya sabía alguien del entorno en cierta manera lo que estaba pasando y no se estaba haciendo la denuncia. Entonces creemos que con estas campañas eso estamos logrando, hacer que las personas tomen conciencia de que estos son hechos que se tienen que denunciar. Ahora, la respuesta, ¿ustedes sienten que es acorde? Porque la gente denuncia, pero hay muchas y muchas situaciones, muchas quejas de que justamente estos protocolos, estos procesos a veces no funcionan como deberían funcionar.
Estamos articulando con el sistema de justicia porque evidentemente cuando ya tenemos un hecho denunciado, ya hablamos de la intervención del Ministerio Público y también de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. ¿Verdad? Nosotros seguimos en conversaciones tratando de ir ajustando los procesos. También estamos hablando, justamente hace poco el Ministerio Público lanzaba unos números en relación a las denuncias y las zonas más afectadas, que sigue siendo el Departamento Central y Alto Paraná, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no solamente hablar de las denuncias que se hacen en el Ministerio Público, sino efectivamente cuántas condenas se lograron. Y a partir de la condena también las otras repercusiones que puedan existir para una reparación real del daño a la víctima. Estaba viendo también esta semana que se aumentó la pena para los agresores sexuales que se había aprobado. Y es algo positivo dentro de todo, pero también estamos ya hablando consecuencias de un hecho que hay que evitar y por ahí podría pasar también, ¿verdad? Porque cuando el daño está hecho, está hecho. Entonces, de alguna manera también, ¿cómo se trabaja para evitar que este tipo de situaciones ocurran, ¿verdad? Que es lo más importante dentro de todo, ¿verdad? Sí, justamente la visión de nuestro ministro Walter Gutiérrez es esa, ¿verdad? Llegar con toda la artillería, ¿verdad? Esto no es una cuestión unifactorial que nosotros vamos a hacer, aumentamos las penas y va a disminuir los casos, no. Esto es una cuestión que tiene múltiples frentes de batalla y tenemos que verlo así como una guerra a los abusadores de niños, una guerra hacia las personas que son violentas con los niños, ¿verdad? Una de ellas, la medida preventiva, es la guía de prevención, que es una herramienta para eso, para llegar a la comunidad, a la familia, a las escuelas, ¿verdad? Otro del trabajo que está haciendo la viceministra Verónica, ¿verdad? Con las CODENI, con los municipios, con las gobernaciones, buscando llegar a más personas para desnaturalizar la violencia. Otra de ellas es también, ¿verdad?, el tema de propiciar, ¿verdad?, un mayor diálogo en los medios de comunicación con la campaña de Todos Somos Responsables. Instalar el tema, lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad?, que C9N es un gran aliado nuestro que permanentemente nos da espacio. Eso es construir ciudadanía. Y luego tenemos lo que es el registro de agresores sexuales, ¿verdad?, que también la Corte Suprema de Justicia ha mostrado un especial compromiso, ¿verdad?, y una voluntad política, por sobre todo, para que la ciudadanía tenga una herramienta más para protegerse y proteger a los niños, ¿verdad? Si yo le quiero contratar a un transportista escolar, a un profesor de una escuela de fútbol, que llevar a mi hijo, yo le voy a pedir, ten un poco tu constancia de que vos no estás en el registro de agresores sexuales. Sirve ya, entonces es cercarle a estas personas que quieren vulnerar a los niños para que no tengan posibilidad de dañar a los chicos. Y el aumento de las penas es otro frente de batalla que también lo estamos trabajando con varias instituciones. Mañana tenemos una reunión en el Congreso, estábamos ahí trabajando con la senadora Lizarela Valiente y tengo que decirlo también con senadores de todos los sectores. Está el senador también de Derlis Maidana, está el senador Natalicio Chase, también estaba la senadora Yolanda Paredes, estuvo también la senadora Celeste Amarilla, porque esta tiene que ser una causa nacional, ¿verdad? Que no nos distinga, ¿verdad? Que nos una las personas que queremos el bien para los chicos. Totalmente, y hablamos de sectores también que se ven afectados, estábamos incluso hablando también. En estos días estaba viendo algo que había ocurrido, reportamos en la zona de San Alberto, una niña que había dado a luz en un patio baldío de una parcialidad indígena, un sector muy afectado también, ¿verdad? Porque están las parcialidades indígenas que también sufren de esa situación, ¿no? Así mismo. Totalmente, ¿verdad? El tema de la población indígena es un capítulo aparte otra vez, ¿verdad? Dentro de todas las problemáticas que estamos buscando dar una solución desde el gobierno del Paraguay. Ahora tuvimos un cambio, ¿verdad? Hubo un cambio del presidente del INDI, ¿verdad? Y al cual, ¿verdad?, le vamos a dar todo el soporte desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia también para poder llegar y aterrizar con las políticas públicas, porque también tenemos que entender de que las poblaciones, las comunidades indígenas estuvieron huérfanas por parte del Estado desde hace por lo menos 3-4 décadas, ¿verdad? O sea, atrás. El INDI tiene una creación desde 1981. Se creó en el 81. Entonces, y son 130.000 indígenas en total. Entonces, hay que ver cómo, o sea, tenemos que buscar la forma de generar políticas públicas estables para que el desarrollo social llegue a su comunidad. Uno va a las comunidades indígenas, Rolando y Solange, y no tienen electricidad, no tienen agua, los caminos están en forma muy precaria, no están en condiciones,
Tenemos que ver entonces para generar la seguridad alimentaria de ellos. O sea, hay una serie de elementos, de factores que tenemos que nosotros como gobierno del Paraguay estamos enfocados en dar una respuesta a ellos. Y eso es transversal otra vez a la violencia. El hacinamiento, ¿verdad? La falta de una vivienda digna, el agua potable, la energía eléctrica, el acceso a educación, el acceso a salud, son múltiples problemáticas que si uno no soluciona uno a uno, ¿verdad? Vamos a tener un combo de vulneraciones de derechos que al final después detona. ¿Por qué? Porque encontramos justamente una niña que parió en un patio baldío, sí, una niña que fue víctima de abuso, ¿verdad? O sea, eso ya es el síntoma nomás de la cadena de vulneraciones que ha sufrido ese niño, niña, adolescente. Así mismo, y por eso nosotros tenemos este trabajo en equipo también, sí, con el viceministro, porque justamente hace poco estábamos en una comunidad indígena en Juan Manuel Frutos, ¿verdad? Le llamamos una comunidad modelo para nosotros, Ponta Porá, que es un programa que tiene el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, donde van niños y niñas que necesitan rehabilitarse del consumo problemático de sustancias, y esto lo trabajamos con un compromiso del líder comunitario y de toda la comunidad. Entonces, a partir de la instalación de este modelo centro de protección, también, como decía el viceministro, se fueron articulando la instalación de otros servicios como agua potable, luz, se mejoraron los caminos, se habilitó una escuela, ¿verdad? Entonces, ese crecimiento, y estamos en conversaciones también con otros intendentes para poder instalar el mismo modelo de protección para niñez indígena, porque no lo podemos, como decía, lo tenemos que mirar desde lo que es, claro, sus derechos consuetudinarios. Entonces, ese es el modelo de trabajo que tenemos con ellos y es el modelo que queremos replicar también en otros municipios. Ahora, viceministros ambos, por una cuestión de tiempo nada más, el mensaje que queremos darle a la ciudadanía, y bueno, todos somos responsables, de hecho ese es el punto principal, ¿verdad? Teniendo en cuenta este trabajo que vienen realizando y bueno, que también vamos a seguir muy de cerca, ¿verdad? El mensaje que se le puede dar. Entendemos que dentro de las estadísticas de agresores sexuales, un gran porcentaje, no recuerdo si es 70 o 80%, ustedes me corregirán, forman parte del círculo familiar. Y es por eso que los demás tenemos que estar atentos, instituciones educativas, vecinos, familiares lejanos. Eso creo que también es algo muy importante que queremos dejar por sentado y aprovechando este espacio. Así mismo. 95% de los casos de abuso ocurren dentro del entorno familiar. ¿Por qué ocurre eso? Eso no significa que todas las familias paraguayas sean abusadoras, ni mucho menos. No, las familias paraguayas que protegen a los niños son muchísimas más, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que en los casos que son la minoría, obviamente, ¿verdad?, en los que ocurren un abuso, ocurre dentro del entorno familiar. ¿Y por qué se da eso? Porque el abusador lo que busca es el acceso más rápido al niño que está a su entorno. Por eso busca al hijastro, a la hijastra, busca al nieto, a la nieta, al sobrino, a la sobrina. ¿Por qué? Porque busca captar la confianza. Y ese abuso no dura, no se produce en una sola ocasión. Generalmente son años de vulneración de derechos que se producen. Entonces, es quitarle justamente el circuito a ese abusador sexual, saber indicarle a las familias: mira, no le dejes solo a tu niño, no le dejes sola. Cuestión que trabajar, bueno, y ahí va a estar el Ministerio de la Niñez con tu centro de abrazo, con tu centro QNU, llevarle a la escuela. Entonces, tratar de organizarle a las familias y proveerle ese apoyo estatal para que los niños estén seguros. Verónica. Así mismo, y bueno, como decía también, estamos trabajando a nivel país con todas las gobernaciones, con las municipalidades, estamos fuertemente capacitando a todos los actores del sistema de protección para que puedan, digamos, determinar las señales de alerta, que el mensaje llegue. Así que en esto todos somos responsables, y nuestros canales de comunicación, materiales de la campaña, pueden tener acceso a través de nuestras redes sociales. En nuestra página web también está la guía de prevención del abuso sexual infantil, así que también pueden tener acceso y desarrollar. Es una guía muy sencilla, es una guía que inclusive como mamá, como papá, podemos trabajarlo en casa, conversando, y bueno, así podemos evitar realmente que esto siga sucediendo. Muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros, un gusto. Gracias a ustedes. Nosotros más tarde noticias.